Bienvenido Leyenda, la pregunta del día de hoy es ¿cuál es tu película favorita? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Históricamente siempre se ha asociado a la maldad como una conducta exclusivamente de adultos. Se ha creído que la infancia y la juventud son solo periodos de aprendizaje e inocencia y por lo tanto, un infante no premedita las consecuencias de sus actos y eso, en cierta medida, lo libra del mal. Sin embargo, no es demasiado difícil constatar que la crueldad de un niño puede superar con creces la violencia que ejerce un adulto y se puede ver incluso en los colegios o en los parques de juegos, pero también cuando los pequeños cometen asesinatos. El día de hoy hablaremos de un caso terrorífico en el que 3 jóvenes de 15 años torturaron a un compañero de clases hasta la muerte, haciendo con su cuerpo cosas tan inhumanas que fácilmente podríamos figurar la escena como un fragmento del infierno de Dante Alighieri. Así que sin más dilaciones, este es el caso de Michael Moss o el asesinato de Reservoir Dogs. Ponte cómodo y cómoda y recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a Test Misterios. Y por turno se subían en la parte más alta del parque y comenzaban a saltarle uno detrás del otro en la cabeza. La historia de hoy tiene como protagonista a un joven inglés que vivía en Liverpool. Su nombre era Michael Moss y su vida y sus sueños fueron arrebatados por nada más y nada menos que sus compañeros de clase. El joven había nacido en 1984. Su primera infancia fue un periodo de bastante felicidad. Sus padres le brindaban mucho afecto y atenciones. En su hogar nunca hubo necesidad de golpes, pues todo se podía solucionar mediante el diálogo. Durante esos primeros años, los padres de Michael descubrieron sus actitudes para la mecánica. El chico era particularmente curioso y quería descubrir cómo funcionaba cada cosa con la que se cruzaba, así que desde muy pequeño destapaba relojes y los desarmaba por completo, y luego volvía a armarlos sin problema alguno. Sus padres veían con fascinación que su hijo era un chico muy inteligente, aunque no del todo aplicado, pero llevaban con tranquilidad esa dualidad, pues sabían que en el fondo era un muy buen chico, sincero y muy considerado. La vida de Michael toma rumbos inesperados cuando a la edad de 11 años su padre muere de manera repentina. La relación del joven con su padre era inmejorable. Este lo alentaba con su apasionamiento por la mecánica y se quedaba horas viéndolo mientras el pequeño se entregaba a la tarea de armar el aparato de turno que estuviera captando su atención. El impacto del chico fue demasiado grande y nunca se pudo recuperar de él. Sentía que junto con su padre se había ido gran parte del sentido de la alegría de su vida. Sus notas en el colegio empezaron a ir de mal en peor. Si bien nunca había tenido una vida académica destacable, a partir de este momento todo se empezó a ir al pique. El pobre joven no sabía muy bien qué hacer ante esta pérdida y la manera más sencilla que encontró fue mediante la indisciplina, captar la atención de sus maestros. El chico se había salido un poco de control, por lo tanto los directivos de la escuela decidieron expulsarlo. Su madre, aquejada también por la muerte de su esposo, tuvo que tomar cartas en el asunto y llevó a su hijo a una unidad para jóvenes con necesidades educativas especiales. Liz, su madre, tuvo paciencia con él, pero el muchacho se había vuelto demasiado difícil de tratar. A pesar de todo, Michael era un joven bastante considerado y veía cómo su actitud afectaba el semblante de su madre. Le recomendó, para que ella pudiera descansar, que lo dejara mudar a la unidad en la que tomaba clases. Liz vio con buenos ojos esta recomendación de su hijo y a pesar del dolor que le generaba estar apartada de él, al menos por un buen tiempo sería un bálsamo para el agotamiento que producía lidiar con él. Sin saberlo, en ese momento Michael se había llevado a sí mismo al lugar donde conocería a sus asesinos.
En el momento de su llegada al hogar de niños con problemas, Michael sabía que en el sitio habría cualquier tipo de chicos con problemas, pero jamás imaginó lo que le sucedería. Incluso el joven pensaba que con esto ayudaría a que el ánimo de su madre mejorara, así que se tomó su cambio de residencia con bastante alegría. Era el año 1999, el joven había acabado de llegar a esta unidad para chicos con problemas y no le tomó demasiado tiempo identificar a un trío bastante problemático, algo así como los rudos de la escuela y quienes dominaban a otros muchachos por medio del miedo. Este trío estaba constituido por Alan Bentley, Mark McKeefery y Graham Needy. Sin embargo, Michael sabía cómo lidiar con ellos. Lo único que tenía que hacer era guardar sus distancias, tratar de no cruzarse con ellos y mantenerlos vigilados para que no pudieran hacerle nada. Con este plan en mente, durante varias semanas Michael Moss llevó una estancia totalmente tranquila en la unidad. Pudo seguir practicando su afición a la mecánica y en particular a las motocicletas. Incluso llegó a ganar cierta popularidad dentro del hogar, lo que lo llevó a conocer a una joven bastante bella con la que empezó a salir y con la que al poco tiempo empezaron una relación. Todo iba bastante bien, lo único que inquietaba a Michael era la anterior relación de su novia, pues había sido con Alan Bentley, uno de los tres jóvenes problemáticos de la unidad. Michael se sentía un poco perturbado, pero el chico no se mostraba particularmente ensañado en contra de él, así que supuso que todo estaría bien y que no tendría ningún problema con los jóvenes. Por su parte, Alan Bentley, al ver que su anterior pareja ya había iniciado otra relación y además con el chico nuevo adicto a las motocicletas, sintió que le golpeaban su ego, así que empezó a decirle a sus dos compañeros que tomaría venganza y que bajo ningún concepto esto quedaría así. Bentley y sus compañeros tenían precedentes, habían sido expulsados previamente de otro colegio por haber golpeado a un joven a las afueras de Liverpool, pero esta vez tenían algo peor en mente. Ya habían puesto sobre aviso a Michael. Alan le había dado una carta a su expareja en la que le decía que iba a matar a su novio e iba a jugar fútbol con su cabeza. Una noche cualquiera, Alan Bentley y sus dos compañeros se encontraban en el hogar tomando vodka y viendo una película que los había fascinado. Se trataba nada más y nada menos que la fascinante pero violenta película de Reservoir Dogs del afamado director de cine Quentin Tarantino. Esta película dejó a los jóvenes extasiados y las escenas de tortura despertaron en ellos una idea: torturarían a Michael como una de las escenas de la película. Así fue como esa noche, después de ver la película, los tres jóvenes empezaron minuciosamente a planear cómo atraer a Michael a una trampa y torturarlo hasta la muerte. A estas alturas de la historia, Michael, a pesar de haberle dado algunos problemas a su madre, no es lo que se podría llamar como un joven problemático. No se había nunca metido con nadie y en medio de todo era un chico considerado. Pero eso no detuvo que Bentley y sus sádicos compañeros llevaran a cabo su siniestro plan. Todo comenzó por una llamada. Eran cerca de la 1 de la mañana. El inocente joven se encontraba tranquilamente en su habitación cuando se sobresaltó por el ruido del teléfono. Se trataba de Bentley, pero lejos de lo que Michael esperaba, este fue bastante amable. Le dijo que habían acabado de encontrar en uno de sus vagabundeos una motocicleta abandonada, pero en bastante buen estado, o al menos así lo creían. Por lo tanto, ya que él sabía tanto del tema, necesitaban que le diera una mirada. Los jóvenes le dieron al inocente Michael las instrucciones para llegar hasta donde ellos se encontraban, las afueras de Liverpool, en un parque de juegos en Leatherland. Michael mordió por completo el anzuelo y así, muy de madrugada, se dirigió al parque al que le habían dedicado. Al llegar, lo primero que notó es que por ninguna parte se lograba divisar ninguna moto. Desde ese momento el joven empezó a inquietarse, pero siguió caminando al encuentro de los tres chicos. Tal vez la moto estuviera un poco más lejos y no habían podido moverla. Una vez estuvo cerca del trío, los chicos lo saludaron como si nada.
pero de repente y sin previo aviso comenzaron a golpearlo. El aturdido Michael Moss no debía entender demasiado bien lo que estaba sucediendo. Los jóvenes se ensañaron en contra de él y lo golpeaban como si quisieran matarlo. Pero para desgracia de él, primero querían torturarlo. Lo primero que hicieron los tres jóvenes fue inmovilizar a Michael. Lo golpearon tan fuerte que el chico apenas se podía mover. Después de esto empezaron con una sesión de torturas que se prolongaría por al menos 2 horas. Primero pusieron su cuerpo en el piso y simulando que se encontraban en un partido de fútbol, formaron barreras y un arco. La cabeza de Michael era el balón, así que se turnaron los unos con los otros para patear su cabeza, y mientras hacían esto seguían tomando vodka y cantando una de las canciones más icónicas de la película de Tarantino. Después de haber pateado lo suficiente la cabeza del joven, decidieron cambiar de juego, pero para ello necesitaban un objeto cortopunzante, así que decidieron romper la botella que tenían en la mano y con los vidrios ya podían dibujar con sangre lo que necesitaban. Primero le quitaron la camiseta a Michael y tirado en el piso como estaba, empezaron a cortarlo en la espalda mientras jugaban 3 en línea, o también conocido como tricky o ceros y cruces. Este juego se prolongó durante varios minutos y al finalizar el cuerpo entero de Michael, todo su tronco sangraba por las heridas que le habían infligido. Pero por desgracia del chico, las torturas no terminaron aquí. Mientras el cuerpo de Michael Moss, al borde de la inconsciencia, sangraba a borbotones, sus torturadores aún no estaban felices, así que lo postraron cerca de un parque de juegos, de esos que tienen pasamanos y columpios, y por turno se subían en la parte más alta del parque y comenzaban a saltarle uno detrás del otro en la cabeza. Después de tantos golpes, el rostro del chico estaba prácticamente irreconocible. Pero no contentos con ello, uno de los jóvenes, con uno de los vidrios de la botella de vodka, intentó cortarle la oreja, pero al ver que no lo iba a lograr, decidió dejarlo así. Luego de esta larga sesión de torturas y sin ninguna muestra de arrepentimiento, la pandilla de asesinos decidió volver a casa, dejando tirado ahí, en el piso, a Michael. Al día siguiente de que el pobre chico sufriera todas estas macabras torturas y estos acontecimientos siniestros, su cuerpo fue encontrado sin vida a causa de todas las heridas que le habían propinado. La policía llegó rápidamente al lugar de los hechos, pero no podían reconocer al muchacho porque su rostro estaba prácticamente desfigurado. El detective Sim Fletcher dijo que en sus 27 años como funcionario nunca había visto muestras tan salvajes de violencia, así que como lo ordenaba el código, ordenó a sus investigadores que identificaran de quién se trataba el cuerpo. Luego de varias horas se concluyó que se trataba de un joven llamado Michael Moss. Luego de que se identificara el cuerpo, se comunicó al hogar donde vivía el joven. Uno de los funcionarios fue al sitio e identificó el cuerpo. Inmediatamente se puso sobre aviso a su madre. En principio Liz Moss no podía creerlo. ¿Cómo era posible que su único hijo estuviera muerto? Pero su mundo se vino abajo en el momento en el que se enteró de las circunstancias en las que su hijo había sido asesinado. Para ella, esta no es la manera de actuar de un humano, sino de un demonio engendrado por el mal. Pero la policía aún no había dado con los sospechosos. Por fortuna, el proceso no tardó demasiado. Las evidencias iban llevando a la policía hacia 3 potenciales sospechosos: Bentley, Neary y McKiffrey. Y para sorpresa de todos, se trataba de 3 menores de edad. Pocos días después, uno de los jóvenes, Neary, aquejado por el remordimiento, decidió confesar que había participado en el asesinato de Michael Moss con la ayuda de 2 de sus amigos, Alan Bentley y Arthur McKiffrey. Las evidencias que la policía venía juntando y el testimonio del joven fue suficiente. La policía pudo capturar a los 3 chicos para que respondieran por sus acciones.
Un poco antes de que el juicio se iniciara, la madre del joven asesinado, Liz Moss, acababa de enterarse que los responsables por la muerte de su hijo no tenían más de 15 años. Esta visión horrorizó a la mujer, que no podía salir del asombro, pero no por ello sintió benevolencia por ellos y dijo que estos jóvenes eran producto de la maldad. Pero el asombro de la señora Liz Moss no terminó aquí, pues a pesar de las atrocidades que estos 3 jóvenes cometieron en contra de su hijo, la corte decidió que serían sentenciados a la paupérrima e irrisoria pena de 10 años de prisión. Durante varios años la madre intentó por todos los medios posibles apelar la decisión del juez, pero la sentencia se mantuvo. Los culpables por el asesinato de su hijo pagaron solo 10 años de prisión e incluso uno de ellos pagó menos. Miri, luego de 6 años, pidió libertad condicional y le fue concedida. Pero Liz no desaprovechó esa oportunidad y por primera vez se encontró frente a frente con uno de los asesinos de su hijo, el que a estas alturas ya era un hombre. No miró ni una sola vez a los ojos de Liz y lo único que consiguió decir esta vez, en medio de todo su dolor, fue: todavía no puedes mirarme a los ojos, ¿verdad? Esto ha sido todo por el caso de hoy, leyendas. Es increíble los niveles de violencia que la humanidad puede alcanzar, aunque sean incluso jóvenes. Es como si el gen de la maldad corriera por nuestras venas. En definitiva, esa violencia que nos constituye nos ha podido ser contenida, nos habita y absorbe en cualquier momento. Ante situaciones tan insignificantes como un ego golpeado, se pueden hacer presentes. Sin más que agregar, leyenda, déjame tus impresiones en la caja de comentarios. Recuerda que te habló tu amigo Tesla y te conectaste a Test Misterios. Si quieres aportar una donación, sin importar el monto, tienes abajo el botón de gracias, justo al lado del botón de like. Cualquier monto va a ser súper útil y suficiente para que este canal siga marchando en la forma en lo que ha hecho hasta el día de hoy, y también te enviaré un saludo personalizado. Sin más que agregar, mi querida leyenda, nos vemos en un próximo capítulo y que las dudas te acompañen.